Hola, Pastora Yane, qué alegría escuchar tu voz. Muy bien, estamos aquí una vez más, hermanos, para compartir la palabra. Estamos tratando el tema de la cosmovisión cristiana, cosmovisión bíblica, y se trata de que podamos nosotros tener una visión del mundo, de las cosas, a la luz de lo que las Escrituras nos dicen, despercudiéndonos, dejando a un lado esas cosmovisiones construidas a lo largo de los años, producto de la experiencia, el conocimiento adquirido que el mundo nos ha provisto, ¿no? Hay muchas percepciones erróneas debido al contexto en el que nos hemos criado, desarrollado, y hay mucho con lo cual también lidiar, porque asumimos que lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que hemos visto y oído, pues es la verdad, es como debe de ser, pero todos los pensamientos, ideas, conceptos que podamos haber adquirido a lo largo de los tienen que ser confrontados con lo que la Escritura dice, con lo que la Biblia dice. Y tenemos que nosotros aceptar la autoridad bíblica y reconocer que lo que Dios nos plantea como verdad es la verdad. Es la verdad porque procede de Dios, que es verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu es llamado el Espíritu de verdad. Entonces, la verdad trascendental, la verdad absoluta, la verdad plena, la verdad total se encuentra en Dios y en su palabra, porque Dios y su palabra son uno. A veces puede tomarnos un tiempo poder renovar nuestra manera de pensar y aceptar estas verdades, pero Dios nos ha hecho una promesa de que Él nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a mostrar el camino en que debemos andar. Él se ha comprometido a enseñarnos, a mostrarnos, a guiarnos a toda la verdad. Tarde que temprano vamos a rendirnos a aquellas verdades, porque somos creación de Dios, somos hijos de Dios, hemos sido regenerados, tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, y vamos sometiéndonos y transformándonos a la misma imagen de nuestro Señor a través de su palabra. Entonces, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo un conocimiento conceptual más claro de las cosas. En este caso nos toca hablar de la iglesia, de una cosmovisión bíblica de la iglesia, de lo que es la iglesia a la luz de las Escrituras. Eso es fundamental. No según las concepciones que podamos haber adquirido a lo largo de los años en relación a lo que la iglesia es, ¿no? Porque usualmente una persona criada en un contexto tradicional religioso, católico, tiene la idea de que la iglesia es el lugar a donde vamos a la iglesia. Allá queda la iglesia. Pues, es muy típico oír de las personas referirse a la iglesia como un lugar. Pero ¿qué dice las Escrituras? ¿Es la iglesia un lugar? ¿Es la iglesia un lugar? ¿Qué dice las Escrituras? O sea, las Escrituras tienen que ser nuestra máxima autoridad. Lo que la Biblia dice, eso es, ¿no? O sea, no es lo que la gente supone, no es lo que la gente pueda pensar, es lo que la Biblia dice. Y hay un pasaje referencial en las Escrituras donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, introduce la palabra iglesia, iglesia. Y bien interesante porque ese término, iglesia, no es un término hebreo, no tiene una raíz hebrea, sino que más bien tiene una raíz griega. O sea, el Señor utiliza el lenguaje del momento, el lenguaje del tiempo que se está hablando, que es en el griego, el koiné, el que se usaba en aquella época. Y él toma esa palabra que era usada comúnmente por los griegos para referirse a un grupo determinado de personas llamados aparte, ¿no? Con un propósito específico, generalmente político, social. Entonces, a ese grupo, los griegos solían denominarlos iglesia. Es una iglesia, un grupo de personas llamados aparte con un propósito específico. Y Jesús toma prestada esa palabra, ¿no? En realidad Dios, el Señor es dueño de todo, ¿no? Pero él toma prestada esta palabra, entre comillas, secular,
y la eleva, ¿no? Porque se la aplica a sus escogidos. Si ustedes son mi iglesia, ¿no? Ustedes serán llamados iglesia, ¿no? Entonces, de eso vamos a tratar en detalle en la medida que vamos avanzando en el tiempo, pero déjenme leerles en Mateo capítulo 16, el versículo 13 al 18, donde el Señor introduce este término, esta palabra, iglesia. Es interesante el contexto en el que esta palabra es usada por Jesús, nuestro Señor. Dice Mateo 16, 13 al 18, viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que el Señor hace, ¿no? En realidad va a ser dos preguntas, pero la primera que hace es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? O sea, ¿qué los hombres están diciendo acerca de mí? Es lo que el Señor le está preguntando a sus discípulos. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido degollado, había muerto, pero algunos pensaban que era una reencarnación de Juan el Bautista o una aparición o una presentación, o que, bueno, no conocía mucho la historia o el trasfondo de lo que le había acontecido a Juan. Pero algunos decían que era Juan el Bautista, otros decían que tú eres el Elías, ¿no? Y otros inclusive aseveraban que eras Jeremías o alguno de los profetas, ¿no? Esa era la idea general que la gente tenía en relación a Jesús. O sea, había varias versiones, varias observaciones que la gente común había hecho de Jesús y llegaban a determinadas conclusiones, ¿no? Equivocadas, por cierto, ¿no? Él les dijo, ¿no? Jesús ya les dice, y les hace una pregunta a ellos específicamente de, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? O sea, ustedes caminan conmigo, ustedes están conviviendo conmigo, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y es interesante porque Pedro se adelanta a responder antes que todos los demás, y dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. El Cristo es un título muy importante que nosotros debemos poder, digamos, tener claridad de lo que este título significa. Es un título exclusivo, único, para referirse al Mesías, al enviado de Dios, al señalado por Dios, a aquel a quien Dios había anunciado durante siglos a través de las Escrituras del Antiguo Testamento y a través de los profetas, ¿no? Entonces, Pedro le dice, tú eres el Cristo. Al decirle tú eres el Cristo, está diciendo, tú eres aquel de quien las Escrituras hablan, tú eres aquel prometido, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración, hermanos, es poderosísima. Esa aseveración tan clara de parte de Pedro es gloriosa. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Pedro. Ahora, esta palabra bienaventurado es significativa porque indica una posición de bendición extrema de parte de Dios, ¿no? Una posición de bendición extrema de parte de Dios, ¿no? Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, la conclusión a la que Pedro había llegado no era el producto de una observación meramente natural, no era la conclusión de un análisis personal, aunque de seguro todas estas cosas estaban involucradas, pero venía del cielo. O sea, Jesús les dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación de que yo soy el Cristo es una revelación que procede de Dios. Dios te ha abierto los ojos y te ha podido mostrar quién verdaderamente soy yo. Es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Y es lo que usualmente sucede con los escogidos, con los llamados, ¿no? Con los hijos de Dios, que los ojos no son abiertos por Dios, por el Padre. Él nos revela a Jesús como el Hijo, ¿no? Como el Cristo. Pero Jesús ahí dice, añade, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí introduce el término iglesia.
edificaré mi iglesia sobre esta roca, sobre esta confesión, sobre esta declaración, sobre esta verdad de que yo soy el Cristo. Y yo soy el Cristo va a ser el fundamento, ¿no? Va a ser la roca que lo va a sostener, porque yo soy, es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Y sobre esta roca, sobre esta confesión, sobre esta declaración, sobre esta verdad, sobre esta revelación, yo voy a edificar mi iglesia. Y ahí se refiere a la iglesia, mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. O sea, el Señor garantiza que esta iglesia va a ser una iglesia triunfante, vencedora, que nada la va a poder contener, va a avanzar, va a lograr aquello para lo cual el Señor la ha enviado, la ha puesto aquí en el mundo, su iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, todas las maldades, no prevalecerán contra él. ¿No? Entonces, la meta que tenemos en este desarrollo de esta enseñanza es poder entender lo que la iglesia es. Y por cierto, obedecer la verdad de lo que la iglesia es y también en concordancia con lo que realmente la iglesia significa, ¿no? Entonces hay un reconocimiento de Jesús como el Cristo, ¿no? Ese es el antecedente. Él se revela a sí mismo como tal. Él ha venido diciendo que él es el Cristo, pero Pedro responde con propiedad y certeza y muy acertadamente. El Señor está detrás, Dios, Cristo, nuestro Dios poderoso, el Padre está detrás de esa confesión, ¿no? No es algo natural, es algo espiritual. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, sobre el fundamento de quién es Jesús, el Cristo. Esa es la roca, ese es el fundamento, la roca firme. Y su iglesia está segura porque tiene como fundamento a Cristo. Ahora, cuando nosotros decimos iglesia, que es un término griego, eclesía, es la palabra eclesía, en griego, eclesía, esta palabra que tiene un significado muy interesante, que es los llamados aparte, un grupo selecto de personas llamados fuera, ¿no? Que el Señor indica es su pueblo, es el pueblo de Dios. Entonces podemos concluir que la iglesia consiste de todos aquellos que han sido llamados de la humanidad para ser su pueblo, llamados, de toda la humanidad, ¿no? Su pueblo corresponde a, hay una correspondencia, digamos, hebrea, que es Huabal, o congregación. La palabra usada por los hebreos era congregación, los congregantes, un grupo congregado. Era la palabra usada en hebreo. Es su equivalente, digamos, en el hebreo. Pero, específicamente, para resaltar eclesía, para resaltar que son llamados. Entonces, la iglesia consiste de todos aquellos que han sido llamados de la humanidad para ser su pueblo. Corresponde al pueblo de congregar Israel, es la comunidad de todos los verdaderos creyentes durante todos los siglos, desde Adán hasta el último de los hombres, que sea salvo al final de los tiempos. O sea, esa es la iglesia. La iglesia es todos los redimidos. Ojo, estoy siendo atrevido para señalar que la iglesia son todos los redimidos a lo largo de todos los siglos, desde Adán hasta el último de los hombres. O sea, la iglesia, ¿no? La iglesia invisible, la iglesia, los redimidos por el Señor, los salvos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todos esos redimidos confieren, ¿no? Son la iglesia del Dios viviente, ¿no? Importante, la iglesia del Dios viviente. Entonces, eso es fundamental, la iglesia, ¿no? Entonces, eso es algo que para nosotros debe estar muy claro, la iglesia. Ahora,
Pero, ¿qué no es la iglesia? Porque es muy importante tener este antecedente, ¿no? ¿Qué no es la iglesia? Según las escrituras. En primer lugar, la iglesia no es un edificio, ¿ya? Eso es fundamental. La iglesia no es un edificio, ¿ya? O sea, la iglesia no es un lugar, no es un lugar. La iglesia no es un lugar. Eso es muy importante porque vamos a la iglesia. No que no podamos usar esa referencia para dirigirnos a un lugar determinado porque entre nosotros nos entendemos, ¿no? Pero darle la connotación de que la iglesia es un lugar es una equivocación, es algo peligroso porque, bueno, no, entonces como no estamos yendo a un lugar determinado que nosotros hemos señalado es la iglesia, entonces no estamos yendo a la iglesia, ¿no? Pues la iglesia no es un lugar a donde vamos, en primer lugar. La iglesia no es un lugar a la que vamos. O sea, decir las iglesias han sido cerradas a causa de la pandemia es un error semántico, es un error expresivo, ¿no? De expresión. No, la iglesia no puede ser cerrada. La iglesia es la composición de todos los creyentes a lo largo de los siglos, ¿no? En primer lugar, ¿no? Existen lo que llamamos las iglesias locales, pero las iglesias locales son las iglesias compuestas por creyentes que se reúnen. Y estos creyentes pueden reunirse en cualquier lugar, ¿no? En sus casas, en cualquier lugar, en las cárceles, en los hospitales, en las empresas. O sea, la iglesia la iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia local, estamos hablando de una iglesia focalizada. O sea, porque está la iglesia invisible y la iglesia visible. De eso vamos a hablar en detalle, porque tenemos que poder diferenciar y reconocer. Y también entender cuándo la Biblia se refiere a la iglesia invisible y cuándo se refiere a la iglesia visible, ¿no? Para distinguir las palabras que Dios dirige a cada uno de ellos. Y voy a hacer una breve distinción en unos minutos, pero solo en resumen, porque vamos a dedicar un estudio específico para desarrollar una mejor comprensión de lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible, ¿ya? O sea, vamos a tomar un tiempo específico en la medida que avanzamos el tema y de repente en una clase particular o una clase subsecuente vamos a explicar esto, ¿ya? O sea, pero por lo menos vamos a tener una idea básica hoy. Entonces, no es un edificio. O sea, no es las iglesias han sido cerradas, no puedo ir a la iglesia, no podemos ir a la iglesia. No. La iglesia no es un edificio. La iglesia tampoco es un programa que desarrollamos, ¿no? Que a veces, porque la gente hace una reunión particular donde desarrollan todo un programa, todo un evento, una actividad, entonces piensan, bueno, esa es la iglesia. Pero la iglesia no es un programa que se desarrolla, o un club social. No es un lugar a donde vamos para pasarla bien, para distraernos, para desahogarnos, para tener un momento especial de esparcimiento, de disfrute, ¿no? Pues la iglesia no es los clubes tienen esas finalidades, pero la iglesia es para edificar a los santos, sobre todo la iglesia local, para edificar a los santos, pero no es un club. No es un negocio, aunque algunos las han derivado las iglesias locales en eso, pero no es un negocio o una empresa, no lo es. No es una empresa, no es la propiedad de una determinada persona o de la familia pastoral, ¿no? Que tratan la iglesia como si fuera pues su empresa, dueños de ese negocio y lo trasladan de generación en generación, de padres a hijos, como si fuera una herencia, ¿no? Y heredan. No es eso. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ser muy celosos de no traspasar la iglesia a nuestros hijos como una herencia, porque son nuestros hijos y pues nosotros hemos trabajado toda la vida en este ministerio y ellos tienen derecho a heredar. No, es un llamado espiritual, es algo espiritual. La iglesia no es un negocio, no es una empresa, no es propiedad de la familia pastoral y no puede tratar ni debe tratarse así, aunque definitivamente por falta de conocimiento, de entendimiento, algunos caen
en esas cosas, ¿no? Pero no es. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, las escrituras dicen: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte se iniquirá todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, es una iglesia santificada, ¿no? Es un grupo de personas santificadas. El fundamento es firme. Hay un sello sobre aquellos, sobre los redimidos. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Por qué? Porque no todos los que se dicen miembros de una iglesia local son del Señor, pues, ¿no? En detalle lo vamos a explicar cuando hablemos de la iglesia visible e invisible. La iglesia local y la iglesia universal, ¿no? Las distinciones que hay. Dentro de la iglesia invisible están todos los redimidos, los verdaderos redimidos. Dentro de la iglesia visible hay redimidos y no redimidos, hay salvos y no salvos, hay gente creyente y gente no creyente. O sea, la iglesia visible, ¿no? La que se puede ver y de la que tenemos que cuidar a la luz de las escrituras también. En 1 de Pedro 2:9, cuando el Señor se refiere a este grupo de redimidos, los llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente de manera oral, sino de manera conductual. O sea, nuestra conducta, nuestro testimonio también evidenciará que estamos anunciando esas virtudes. O sea, las virtudes del Señor, el llamado a anunciar las virtudes del Señor, no solamente es proclamar el Evangelio a través de los labios, sino vivir el Evangelio en nuestra conducta, nuestra forma de actuar, de conducirnos, de las resoluciones y acciones o conductas que asumimos, ¿no? En Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Sión es un término usado en el Antiguo Testamento para referirse de manera figurativa a la iglesia espiritual, a la iglesia de Dios. Sión, ¿no? El monte Sinaí se refiere a lo visible, a lo físico, y el monte Sión se refiere a algo más espiritual, invisible, ¿no? A la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Se dan cuenta cómo la diferencia que hace el escritor entre lo humano, lo terrenal, lo natural y lo espiritual? Jerusalén la celestial. Eso somos nosotros somos la iglesia, la Jerusalén celestial. Por eso cuando la Biblia dice orad por la paz de Jerusalén, hay que tratar de visualizar a qué se está refiriendo con Jerusalén. Oren por la paz de Jerusalén. Aquí se está refiriendo cuando la Biblia dice que debemos orar por la paz de Jerusalén, ¿no? O sea, ¿a la Jerusalén terrenal o la Jerusalén celestial? Que mirar. Dice Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Alabado sea Dios. O sea, a eso pertenecemos. Es un pueblo santo, es un pueblo escogido, es el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, los redimidos de la iglesia del Señor, los redimidos del Señor. Visible e invisible, local y universal. La iglesia invisible y universal, repito, se consiste de los salvos solamente. O sea, la iglesia invisible, a esta pertenecen todos los verdaderos creyentes, los verdaderos redimidos, los nacidos de nuevo, los que están verdaderamente en Cristo. El Señor conoce, están sellados, el Señor conoce a los que son suyos. La iglesia es el pueblo por el cual Cristo murió. Esa es la iglesia por la cual Cristo murió. Son los llamados, los regenerados, los creyentes, los que están siendo santificados. Es invisible porque los seres humanos no pueden ver la condición verdadera de los corazones. Dios sí. Dios sí sabe quiénes son sus verdaderos hijos. Y no hay que confundirse porque
porque en estas coyunturas donde somos tentados a evidenciar lo que es nuestra verdadera esencia, se refleja verdaderamente a los redimidos, pues. Porque el redimido tiene temor de Dios. El redimido va a ser muy cuidadoso de no exponer su vida espiritual, su vida santa, a situaciones de riesgo que comprometan su testimonio, su vida con Dios. Con Dios. Independientemente de lo que los hombres puedan decir, ¿no? O sea, no es que se guarda las apariencias, sino que se tiene cuidado porque nos debemos a Dios. Cuidamos nuestros corazones. Tenemos cuidado de no actuar por odio, por rencor, por temor. O sea, no, nuestra vida es una vida centrada en Cristo, en la confianza de que Dios es soberano, de que tiene el control, y aunque asumimos responsabilidades naturales y hacemos nuestra parte, nuestra confianza última está en el Señor y Él es nuestra confianza absoluta. O sea, hacemos lo que tenemos que hacer como personas, pero confiamos plenamente en la guía, dirección, soberanía de Dios. Por supuesto, entendiendo que la soberanía no nos exime de la responsabilidad de tomar acciones y decisiones, ¿ah? Porque hay extremos así de peligrosos, ¿no? Hoy conversando con mi amigo José Luis, yo le contaba, le decía que está la voluntad general del Señor y está la voluntad específica. En la voluntad general nosotros tenemos claramente la evidencia en las Escrituras de cuál es la voluntad general que Dios tiene para con todos los hombres. Y está la voluntad específica en la que Dios sabe cómo trata con cada ser humano. Entonces, en la voluntad general, Dios ha mostrado por su palabra de que su voluntad para con todos los hombres es salvación, salud, prosperidad, vida, libertad. O sea, esa es la voluntad general de Dios para con todos los hombres. Pero en voluntad específica, Dios puede demandar la vida de una persona y llevársela. Una persona puede experimentar enfermedad un tiempo y Dios sanarlo o no. Específicamente no conocemos qué es el trato de Dios para cada uno de manera específica, pero sí conocemos la voluntad general. Entonces, cuando se trata de la voluntad general, nosotros debemos pedir por las personas para que sean salvas, pero Él sabe quiénes van a ser salvos. Debemos pedir por las personas por salud, pero Él sabe si van a ser sanadas o se van a ir con Él. Debemos pedir por las personas por prosperidad, pero Él sabe, ¿no? O sea, Dios trata con las personas en términos específicos y debemos confiar en ese sentido en lo que Dios determine y pedir con toda libertad por las cosas generales que sabemos que Dios quiere para con los seres humanos. O sea, una cosa no contradice la otra, al contrario, la complementa, la evidencia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque cuando la gente dice, yo confío en la soberanía de Dios y ya Dios está en la mano de Dios y Dios va a... No, o sea, eso no quita que oremos, que estudiemos, que analicemos, que tomemos acciones y decisiones. O sea, no quita para nada, al contrario, ¿no? En esas decisiones expresamos esa soberanía divina, ¿no? Nos alineamos con los propósitos divinos, con los propósitos de Dios, y Dios de manera específica dirige a cada uno de sus santos como Él quiere. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces, la iglesia universal se compone de todos aquellos los redimidos del Señor, los verdaderamente salvos. Y es a esa iglesia a la que se refiere en Efesios 5:25, la parte B en adelante hasta el versículo 27. Es a esa iglesia a la que se refiere. Miren, dice Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando se refiere a que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, se refiere a los verdaderos creyentes, a los redimidos del Señor, a los salvos, para santificarla. O sea, ese propósito es inevitable, es posible, ¿no? Porque Dios se ha propuesto, se ha entregado, ha amado a esa iglesia, se ha entregado por ella. El propósito es santificarla y lo va a lograr. La Biblia dice en Efesios 1:6 que el que comenzó la buena obra nosotros la perfeccionará. A veces nosotros nos afligimos o nos perturbamos porque no vemos ese fruto
en el creyente de manera inmediata, pero si son redimidos del Señor, ese propósito se va a lograr, la meta se va a obtener, el objetivo se va a lograr. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué? Porque el Señor se ha propuesto hacer eso. Pero claro, vamos a encontrar dentro de ese grupo de creyentes en la iglesia local personas que no van a tener progresos espirituales, no van a santificarse, no aman al Señor, no han sido rendidos, no son verdaderamente salvos, pues. O van a terminar alejándose o en ese proceso van a convertirse al Señor. Amén. Esas posibilidades también son posibles. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha estado en la iglesia muchos años congregando, haciendo vida social, vida religiosa, y de repente sus ojos son abiertos, de repente se ve a sí mismo como un pecador y entiende que su condición es miserable y viene al Señor, se arrepiente y nace de nuevo. Dice, pero este hermano hasta líder ha sido. Pero los frutos comienzan a darse. ¿Por qué? Porque en ese proceso de estar congregando, viniendo, haciendo vida religiosa o social, Dios lo ha tocado, el Espíritu de Dios ha trabajado con él. Entonces, ese santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, ese es un propósito divino, claro, definido, y que sí o sí se va a dar. En Dios no hay fracasos. ¿Cuál es la finalidad para la cual Dios ha hecho todo esto? Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ese objetivo, esa meta establecida por Dios, se logró en la cruz del Calvario. Los redimidos están limpios y sin mancha, y están en un proceso de santificación, ¿no? Hasta la glorificación. Amén. Entonces Dios lleva a cabo sus propósitos. Es a esos redimidos a los que Romanos 8:9, en la parte B de Romanos 8:9, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esos son los que tienen al Espíritu de Cristo. Ahora, usted, en la iglesia visible, usted encuentra algunos que se dicen creyentes, se dicen hermanos, pero usted no ve el Espíritu de Cristo en ellos, porque los frutos así lo hacen evidente. O sea, usted dice, dice que es hermano, es líder de su iglesia, hace evangelismo, ora, lee su Biblia, pero wow, a la hora de responder ante los desafíos de la vida, se violenta, es agresivo, vive una vida doble, amando al mundo, prefiriendo las cosas del mundo. No, pues no tienen los frutos, pero se considera un salvo porque está metido en la iglesia, pero en la iglesia local, ¿no? Pero no está insertado en esa iglesia invisible a la que la Biblia se refiere. No tiene el Espíritu de Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. O sea, eso es, así dice el Señor, porque así está escrito. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, Pablo escribe estas palabras. Fíjense, cuando se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, aquí ya no está hablando de la iglesia invisible. O puede ser referencia a la iglesia invisible que está en Corinto, ¿no? Ya está, la iglesia invisible está focalizada en Corinto, una ciudad. Ahí están los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, en la iglesia local, en este caso Corinto, la iglesia invisible estaba visible, pero compuesta por otros miembros o otras personas que pudieran no ser los redimidos del Señor, los salvos. O sea, esto es muy importante porque cuando leemos Apocalipsis, es a eso cuando se refiere a algunas palabras que Dios da, que se dirige a aquellos que, estando en la iglesia, no pertenecen a ella, pero creen que sí son miembros de ella, ¿no? Que son miembros de la iglesia invisible.
Entonces, aquí el Señor está llamando la atención sobre el hecho de que la iglesia local, esto tenemos que entender porque cuando hay textos en la Biblia que a veces se dirige a la iglesia local y sabiendo que en la iglesia local hay redimidos, no redimidos, salvos, no salvos, gente tibia, gente que está en el mundo y que está en la iglesia local, pero que no son de los redimidos del Señor. Entonces hay palabras de exhortación, de llamamiento a aquellas personas que se presumen cristianos y no lo son. Hay palabras. Entonces el creyente que es salvo, que tiene el Espíritu de Cristo, pues efectivamente él sabe intuitivamente por el Espíritu de Dios que mora en él, que esas palabras de exhortación no tienen nada que ver con él porque es un redimido. Pero hay palabras que sí tienen que ver con gente que está metida en la iglesia, pero que no pertenece a ella, que no es parte de la iglesia invisible. Entonces, esa conciencia tiene que tenerla el predicador, el pastor, o sea, tenemos que entender que en la iglesia no todos son los redimidos. A veces queremos hacer que un árbol malo dé frutos buenos. Y lo que primero tenemos que asegurarnos es que primeramente sea un árbol bueno. O sea, mi inquietud primaria debe ser asegurarme de que el hermano a quien yo estoy ministrando sea un verdadero redimido. O sea, mis mensajes deben ir dirigidos siempre hacia el propósito de que esa persona se vuelva a Dios, tenga un encuentro verdadero con el Señor y no un engaño, ¿no? No esté engañado. O sea, a veces nosotros esperamos que los hermanos en la iglesia, este hermanito no da fruto, ¿no? Pero ¿por qué no da fruto? O sea, porque no puede ser que no dé fruto. O sea, alguna señal tiene que haber, hay señales de haber sido redimido, de haber sido, pero si no muestra ninguna señal, entonces no, tampoco vas a decirle, tú no eres hermano, tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios, no, tampoco es así, ¿no? Pero tratar de guiarlo, encaminarlo, para que tenga un verdadero encuentro, llevarlo a orar justamente con uno, vamos a orar, hermano, vamos a buscar a Dios, oremos juntos. Entonces tú ahí lo vas llamando a que busque al Señor, a que se encuentre con el Señor, ¿no? Y tú en tu oración le vas a mostrar también que tu relación con Dios es una relación clara, definida, concreta. Entonces decir, wow, yo no oro como él, yo me acerco religiosamente a Dios, él no, él se acerca como un Dios vivo, yo me acerco religiosamente. Entonces puede ser tocado por el Espíritu de Dios y llegar a una conversión, llegar a ser tocado por Dios y tener una verdad. Miren, hay la historia, no recuerdo en qué país sucedió, pero lo contó John Stott, de un pastor que había estado predicando en el púlpito y había escogido para su sermón Juan capítulo 3. Y mientras predicaba acerca del nuevo nacimiento, este pastor, que había tenido más o menos unos 10 años de estar pastoreando esa iglesia, dice que cuando hizo el llamamiento para que la gente viniera a los pies del Señor en una conversión, un entregarse a Cristo, él se bajó del púlpito, se puso en el altar, se arrodilló y comenzó a clamar a Dios y a rendir su vida. Y la gente estaba asombrada de lo que él estaba haciendo. Y después de derramar sus lágrimas y rendirse a Dios allí en oración, les dijo a la congregación, ustedes se preguntarán qué ha pasado, pero quiero confesarles, hermanos, que hasta esta noche, compartiendo con ustedes Juan 3, he comprendido que soy pecador, que necesito a Cristo. Nunca en mi vida había visto tan claramente mi necesidad de Dios. Puedo decirles honestamente que en esta noche he nacido de nuevo. Había sido pastor por 10 años, pero nunca había experimentado ese nuevo nacimiento, esa vida, ese acercamiento con Dios. Su vida era una vida religiosa, una vida profesional de pastor, pero no un toque divino que lo experimentó en un determinado momento. Entonces, ¿no? Las evidencias del nuevo nacimiento son cosas que vienen del Espíritu. El Espíritu da testimonio de nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces hay que trabajar mucho en que la gente tenga un verdadero encuentro con el Señor, ¿no? Porque hay mucha gente religiosa entre nosotros, mucha gente que dice ser cristiana no lo es. A la hora que se presentan los desafíos, los retos de sus vidas, se notan por sus frutos de que son gente natural, gente que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Dios, ¿no? Porque
Una vez le preguntaron a Paul Washer, ¿no? Le preguntaron, ¿cómo puedo diferenciar entre un cristiano que peca y uno que se dice cristiano y peca? Y él dijo, no, es sencillo, dijo Paul Washer, ¿no? El hombre natural que se cree cristiano y peca no vive, ni reacciona, ni se siente igual que un cristiano que peca. Al cristiano al que se dice cristiano y peca, lo único que le va a preocupar es ser descubierto. Pero el cristiano que peca, el verdadero hijo de Dios que peca, va a ser redarguido, va a ser tocado por Dios y va a sentirse incómodo con su propio pecado y va a buscar a Dios para que Dios lo libre de esa atadura, de esa situación. ¡Oh, qué interesante! O sea que los pecados que cometemos entre el mundano, el que no conoce a Dios, y el creyente se diferencian en sus acciones y reacciones frente a ese mismo pecado. ¿Se dan cuenta? Porque tiene al Espíritu de Dios morando en él, pues porque no quiere pecar, quiere vivir para Dios, aunque peca, aunque falla, pero quiere vivir. O sea, no quiere ser como es. Esa es la diferencia entre un nacido de nuevo y uno que no es nacido de nuevo. Y eso lo podemos ver en, hermano, ¿cómo puedes actuar de esa manera? Pero si tú eres un hijo de Dios y no te sientes redarguido, no sientes que está mal lo que estás haciendo, no, entonces algo no está bien contigo, porque el hijo de Dios se siente mal con las cosas malas que pueda hacer o cometer, ¿no? Entonces es muy diferente. Eso es fundamental, ¿no? Poder entender, porque si no nos engañamos a nosotros mismos, pues estamos viviendo una vida de hipocresía, de fariseísmo, de engaño, ¿no? Los llamados. En la iglesia invisible son los llamados, los santificados, los verdaderos, los guardados por Jesucristo. Es contra esa iglesia que el Hades no va a prevalecer. Después, iglesias locales, físicas, a veces se cierran, se dividen, no permanecen. Bueno. En cuanto a la iglesia visible y local, se consiste de todos aquellos que nosotros podemos ver que confiesan su fe. Están incluidos, por supuesto, los salvos y están incluidos los no salvos dentro de esa iglesia local. Fíjense, en Mateo 13:27 dice, miren esto que dice acá. Esto es para diferenciar entre el trigo y la cizaña, entre los que son y los que no son. Miren lo que dice Mateo 13:27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? No, fíjese el interrogante que se hace. O sea, ¿cómo no es esta la iglesia de Dios? ¿No son estos los redimidos? ¿Y cómo pues hay gente que no actúa como tal? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. O sea, hay que tener cuidado con el trato que le damos a la cizaña, porque en ese trato podemos perjudicar al trigo. Qué interesante, ¿no? O sea, por causa del trigo, tenemos que permitir que haya cizaña entre nosotros. Dice, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarle en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. O sea que convivimos con la cizaña. Hay una coexistencia. Y eso tenemos que admitirlo, tenemos que aceptarlo. Generalmente las coyunturas que se dan en nuestras vidas permite que se haga evidente si somos o no somos hijos de Dios, pues porque al cristiano verdadero o al cristiano maduro no se le conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. Porque uno puede fingir, no puede actuar. Pero ¿cómo reaccionas frente al desafío, al reto, frente al hostigamiento, al ataque, a la resistencia? ¿Cómo reaccionas? Ahí se ven los frutos. ¿No? Los frutos se ven cuando está el reto, pues, cuando está el desafío. Y claro, usted dice, ay hermano, pero yo a veces reacciono mal. Sí, pero ¿cómo te sientes después de haber reaccionado mal? Te sientes mal, ¿no es cierto?
Vas a Dios y dices, Señor, no debía actuar así, perdona. Vas a la persona que has ofendido y le dices, perdóname, no debía actuar así. O sea, el Espíritu de Dios te lleva a un arrepentimiento, porque puedes reaccionar a veces como una persona natural, pero hay algo en ti, el Espíritu de Dios te lleva a no permanecer en esas cosas, porque el Espíritu de Dios te lleva al arrepentimiento. Ahora, las imágenes bíblicas o representaciones o cuadros de la iglesia nos enseñan mucho acerca de la iglesia. O sea, Dios ha usado de imágenes, representaciones o cuadros que nos permiten tener una visión más certera de lo que la iglesia es. Y cada imagen refleja el misterio de la unión con Cristo. La iglesia es una comunidad en la cual todos los miembros están en unión espiritual con el Señor. Y unos con otros, ¿eh? Unos con otros. Esa unión espiritual es la realidad objetiva de la Iglesia Universal de Cristo. O sea, no debemos conformarnos con, bueno, yo soy de la Iglesia Invisible, yo pertenezco al Señor, y no. El deseo de Dios es que esa iglesia invisible se refleje a través de la iglesia visible. Que esa iglesia invisible se haga visible a través de nuestros actos, declaraciones, testimonio, acciones, y seamos luz y sal en este mundo, seamos el reino de Dios en este mundo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, hay distintas imágenes usadas para mostrarnos ese papel que desempeñamos como iglesia. La primera imagen a la que nos vamos a referir es al término que el Señor utiliza, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. No solamente es llamada el cuerpo de Cristo, es llamada de otras maneras también. Vamos a mencionarlas, pero primero es llamada el cuerpo de Cristo. En Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, ¿cuál es la finalidad de Dios decirnos que somos el cuerpo de Cristo? Es que podamos comprender que como cuerpo somos diferentes miembros y con diferentes funciones. Esa funcionalidad tiene que ser reconocida los unos a los otros, por los otros. O sea, tú eres diferente a mí en función. No podemos hacer lo mismo. Predicamos el mismo mensaje, servimos al mismo Señor, tenemos un mismo bautismo, una misma fe, un mismo espíritu, pero servimos de diferentes maneras. Tenemos diferentes cargas, diferentes dones, diferentes talentos. Somos un cuerpo, somos un cuerpo. Pero somos un cuerpo en el que somos distintos, diferentes miembros. Los unos de los nos diferenciamos. Hay una multiforme, gracias a Dios. En ese sentido, yo debo ser respetuoso de tus opiniones, de tus posiciones, de que las diferencias que estamos presentando son saludables, son buenas, son positivas, nos complementamos, nos ayudamos mutuamente. Tú tienes una forma de llevar a cabo la obra de Dios, yo tengo otra, pero estamos sirviendo al mismo Señor y nos amamos, nos respetamos, valoramos el trabajo y el aporte que cada uno hace. Entonces yo no puedo desmerecer al evangelista, no puedo desmerecer al profeta, no puedo desmerecer a aquel que hace una obra de apostolado, no puedo desmerecer a aquel que es abogado, no puedo desmerecer al que está sirviendo a Dios con sus diferentes dones, talentos y habilidades, sino que reconocer que hay una multiforme gracia y que cada uno cumple una función en el cuerpo, porque somos un cuerpo, pero diferentes miembros. Entonces debemos tener cuidado de no juzgar el trabajo o la función del otro.
Porque a ti Dios no te llamaba a hacer lo que el otro está haciendo y tampoco a imponer lo que tú haces para que el otro lo haga. Ese es un respeto, es una madurez, es una comprensión. O sea, no debemos juzgar las obras los unos de los otros. Yo conozco hermanos que están involucrados en actividades empresariales, en actividades sociales, a las cuales yo no he sido llamado. Por ejemplo, conozco un pastor amigo mío, muy amado por mí, que se dedica a ayudar. Él tiene una iglesia donde él trata y ayuda a hermanos que tienen problemas de conducta, problemas de consumo, problemas de alcohol, de drogas. Los pastorea, los ministra, los sirve de una manera que para mí es sorprendente. Realmente él ha sido dotado para ayudar, guiar, ministrar a ese tipo de personas. Y más, también tiene el antecedente de haber sido redimido y salvado de situaciones semejantes, ha sido entrenado, comprende, conoce ese contexto y fluye con una libertad y es tan eficaz que de esos ministerios salen pastores, líderes, ministros, empresarios. ¡Wow! Es una obra extraordinaria. Yo no podría hacer lo que él hace. Pero él me dice, Otoniel, yo tampoco podría hacer lo que tú haces, me dice. Nos amamos, nos respetamos. Yo, cuando tengo personas de ese tipo de situaciones, de características, los envío de él, tengo una confianza plena en cómo Dios lo usa. Entonces, respeto su actividad. No digo, ese hermano está perdiendo el tiempo, ¿qué está haciendo? ¿Cómo? No, o sea, lo entiendo como una expresión de la obra de Dios en el cuerpo de Cristo para bendición a un determinado sector, a un determinado grupo. Amén. Valoro eso, ¿no? Entonces, hay hermanos que tienen distintos tipos de ministerio, de actividades, de apreciaciones. Hay que respetar, o sea, amén. Y cada uno tiene un don, un talento, una habilidad, una gracia. O sea, el término cuerpo de Cristo es una referencia para puntualizar que aunque somos un cuerpo, somos diferentes miembros, con diferentes actividades. La multiforme gracia de Dios es expresada a través de esto. El segundo título que se le da a la iglesia es casa espiritual o edificio de Dios. Pero es interesante que este edificio, según las escrituras, está en construcción. Está siendo edificado. O sea, no es un edificio terminado, sino que según Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué interesante. O sea, el uso de edificio de Dios no es para referirse a un edificio terminado, sino para referirse a un edificio en construcción, que está siendo terminado. Y esto es bien interesante porque cuando yo recuerdo la participación que he tenido en este tipo de observación a las construcciones de un edificio generalmente se ven no muy bonitas. Hay hormigón, hay piedra chacada, ¿no? Hay cemento, hay palos, hay clavos, pero todo ese desorden, toda esa mezcla de elementos están ahí con un propósito para la construcción de un edificio bello. Qué interesante. Entonces somos un edificio en construcción en las que hay hormigón, hay piedras lisas, hay cemento, hay clavos, hay alambres, hay ladrillos. Pero todos esos elementos están ahí para la construcción de un edificio hermoso, para morada de Dios en el Espíritu. En 1 de Pedro 2:5 se nos llama piedras vivas, edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Entonces somos un edificio en construcción. Eso es importante porque quiere decir que no vas a encontrar iglesias perfectas, iglesias terminadas. Las iglesias están siendo edificadas en los creyentes, las iglesias están siendo edificadas y perfeccionadas. O sea, estamos en proceso de crecimiento, de desarrollo. Es más, Dios va a permitir que cometas errores, que falles, para mostrarte
que no has llegado a la meta, que todavía estás en ese proceso, y todos estamos en ese proceso. Pastor David Wilkerson contaba una experiencia bastante dolorosa que él había vivido. Después de haber pastoreado 20 años en la iglesia se le dividió, los hermanos comenzaron a atacarlo, a acusarlo, a calumniarlo, y cuando él le preguntó al Señor por qué estaba experimentando eso, dice que el Señor le contestó: quiero que recuerdes a cuántas personas les has hecho daño en estos últimos 3 años. Y él dijo: Señor, ¿pero qué me estás preguntando? Yo no recuerdo haber hecho daño a nadie en estos 3 últimos años. Pero dice que en la medida que él iba respondiendo así, el Señor, él se iba recordando de que había despedido justamente a un hermano, había disciplinado a un hermano sin averiguar bien las causas. Más o menos habían 5 personas a las que él en esos 3 años había lastimado. Y él las estuvo llamando, dice que movido por el Señor las estuvo llamando para pedirles perdón, y a una persona no encontró. Pero dice que ese proceso de haber sufrido el maltrato, la acusación y todo, se encontró con que él necesitaba cambiar algunas cosas que él había hecho mal. Qué interesante. 20 años de pastor, y Dios trata con él de una manera específica para mostrarle que él necesita crecer. Eso es como vivimos nosotros, hermanos. Hay situaciones a las cuales nos enfrentamos en la vida para que crezcamos un poquito más, para que maduremos. A veces somos retados y desafiados a situaciones, metidos en una situación, en una encrucijada, para que maduremos, para que crezcamos, para que cambiemos. Y porque estamos en construcción, porque todo ayuda para bien. Entonces, no te desanimes frente a las oposiciones, sufrimientos, situaciones de conflicto que se te presentan, porque te ayudan a crecer. Confía en Dios, pídele a Dios perdón, dile: Señor, ¿no? ¿En qué área necesito modificar cosas? Ayúdame, Señor, porque somos santificados, pues. Entonces, somos una casa en construcción, un edificio en construcción, tanto individualmente como colectivamente, ¿ah? O sea, a veces los tratos son de manera individual y a veces de manera colectiva. Pero cualquiera que sea el trato que Dios nos dé en cualquiera de esas áreas, es para crecer, es para madurar, es para ser cegados, podados, y podamos dar mayor fruto y seamos cristianos productivos. No nos alcanza para desarrollar todo, pero por lo menos déjenme terminar con esto de la esposa de Cristo. Es interesante, pero mucha gente no se da cuenta que la Biblia nos llama esposa y novia a la vez. Y la gente se siente en conflicto porque dice: total, ¿somos novios o somos esposas? Y la Biblia nos llama novia y esposa a la vez. En realidad, en la mentalidad hebrea, el compromiso de noviazgo era hacer ya una relación reconocida como, a los ojos de Dios, como que ya estaban unidos, ¿no? Por eso que cuando estaban de novios entre María y José, dicen: no temas recibir a María tu mujer, no temas recibir a María tu mujer. Era novia, pero la consideraba ya de él, ¿no? Entonces, somos novias y esposas, pero la palabra referencial es la esposa de Cristo. Uno dice: la boda del Cordero, allá nos vamos a casar. Tiene otra simbología, ¿ya? Pero somos la esposa de Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, pues somos medio de su carne, de su sangre, con esto dejará el hombre. O sea, la Biblia dice: Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará, ¿no? Y más yo digo, grande es este misterio, más yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia: somos su esposa, la esposa, la novia ataviada, la esposa de Cristo. Porque refleja una relación de intimidad con el Señor. Entonces, esto de que somos esposa de Cristo, individual y colectivamente, refleja una intimidad con el Señor. Nosotros tenemos una relación de intimidad con Dios, con Cristo, ¿no? Muy importante, ¿no? Es una relación con Él, con Cristo. O sea, va más allá de los ritos y actividades externas que podamos hacer. Dice la Biblia que el Señor llamó a sus discípulos para que anduviesen con Él. El primer llamamiento es para andar con Él, para tener comunión con Dios, con Cristo Jesús. Nuestra comunión fundamental es una comunión de relación personal con Jesús.
y mayor que nuestra relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la patria, o sea, es una relación superior, mayor, más gloriosa, más grande que cualquier relación que podamos tener a nivel físico o espiritual. O sea, es la relación mayor. Es más grande que la relación que podamos tener con esposa, padre, hijos, hermanos, nietos. Es una intimidad, es una relación con Cristo, es mi relación con mi Señor, ¿no? Y cada uno tiene esa relación personal con el Señor. Unos más íntima, otras menos íntima, pero todos tenemos una relación con el Señor. Y esa relación es independiente de lo que la gente ve, lo que la gente conoce de ti, es tu intimidad con el Señor, es tu comunión con Él, porque somos su esposa, tenemos una relación de intimidad con el Señor. Esto es muy importante, ¿no? Amén. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este tiempo. Ayúdanos a asimilar, Señor, estas verdades y que esto traiga paz, confianza y seguridad a nuestros corazones para que caminemos con confianza y libertad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos con la enseñanza.